Yo doy Muy la buenas oración. tardes. Muy buenas tardes. Estamos aquí con Evangelio según el Espiritismo, haciendo el estudio y le vamos a pedir entonces a Noemí que nos pueda hacer la oración de apertura, por Ok. favor. Respiramos profundo. Padre Santísimo, Maestro Jesús, Madre María, pedimos su presencia a todos los seres de luz al servicio del plan divino y pedimos que nos ayuden a fortalecer este grupo para que llegue cada día a mayor número de personas. Pedimos su bendición para poder entender a fondo todas las enseñanzas que aquí se vierten y que las hagamos parte de nuestra vida. Gracias. 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 Nosotros Gracias. estamos en el estudio. Ya le pedimos a la gente que nos pueda dar un like. Estamos en Bienaventurados los... Me pasé. Estamos en el capítulo 10. Perdón. Estamos en el capítulo 10, ya pidiendo a toda nuestra audiencia que nos pueda dar un like, seguir el canal, prender ahí las campanitas, porque siempre tenemos contenido nuevo y también se comuniquen con nosotros, nos hablen. Estamos respondiendo poco a poco todas las preguntas que nos llegan, así que quien nos mandó preguntas y no ha tenido respuesta, nosotros a la brevedad tendremos la respuesta. Y ahora sí, ahí estamos ahí en el capítulo 10. Bienaventurados los que son misericordiosos. Bueno, le voy a pedir a Víctor. Estamos 16. en el ítem 16, que es la sustitución de ¿Puedes los amplificar un espíritus. poco la pantalla? ¿Puedes ¿Mayor? amplificar un poco la pantalla? Ya. Sí, porque está más estrecho. Ok, sí, te la pongo. ¿Ahí? Ahí Sí, está lo puede. perfecto. Ya, Víctor empieza entonces a leer. Por favor, Víctor, adelante. De acuerdo. La indulgencia. Espíritas, hoy queremos hablaros de la indulgencia, ese sentimiento tan dulce y fraternal que todo hombre debe tener para con sus hermanos, pero que muy pocos ponen en práctica. La indulgencia no ve los defectos del prójimo, o si los ve, evita hablar de ellos o divulgarlos. Por el contrario, los oculta con el fin de que solo ella los conozca, y si la malevolencia los descubre, siempre tiene a mano una excusa para disimularlos. Es decir, una excusa plausible, formal, y no de aquellas que con la apariencia de atenuar la falta la hacen resaltar con pérfida maestría. La indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que sea para prestar un servicio, y aún así tiene cuidado de atenuarlos tanto como le sea posible. No hace observaciones que choquen ni tiene reproches en los labios, sino solamente consejos, lo más a menudo velados. Cuando criticáis, ¿qué consecuencias debe extraerse? ¿Qué consecuencias debe extraerse de vuestras palabras? La de que vosotros que pronunciáis una censura no haréis lo que reprocháis, y que valéis más que el culpable. Oh hombres, cuando juzgareis a vuestros propios corazones, a vuestros propios pensamientos, a vuestros propios actos, sin ocuparos de lo que hacen vuestros hermanos, ¿cuándo dirigiréis vuestra severa mirada solo hacia vosotros mismos? Sed pues severos para con vosotros e indulgentes para con los demás. Recordad a aquel que juzga en última instancia, que ve los pensamientos secretos de cada corazón y que por consiguiente disculpa a menudo las faltas que vosotros censuráis o condena las que disculpáis, porque conoce el móvil de todos los actos. Recordad que vosotros que exclamáis tan alto la palabra anatema,
Quizás habéis cometido faltas más graves. Sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia atrae, calma, rescata, mientras que el rigor desalienta, aparta e irrita. José, Espíritu Protector, Burdeos, 1863. Creo, o David, que nos va a tocar hacer la reflexión nuevamente de este elemento 16. Sí. Pero, Víctor, ¿quieres comentarlos? Yo creo que es siempre algo que uno tiene dificultad en hacerlo, ¿no? Ser indulgente con los otros y siempre mirar los defectos del otro en vez de mirar un poco las virtudes, ¿no? Uno se fija siempre en lo malo, parece, y en lo bueno se olvida. Desde luego. Sí, yo también coincido. Por lo general tendemos hacia esa posición de criticar los defectos, pero no de reconocer las virtudes. Y es que, pues también no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, la recomendación que hace esta parte de que nos veamos hacia adentro de nosotros, creo que es la parte más importante, es conocernos y así podemos saber juzgar con mayor indulgencia los actos y palabras de los demás. ¿Sí? Noemí, ¿quieres comentar algo? Paciencia, paciencia y sabiduría. Sí. Y creo que termina muy bien, porque cuando nos dice que tener indulgencia trae calma y rescata, ¿no? Mientras que el rigor desalienta, aparte irrita. Entonces creo que eso es algo bien interesante, porque a veces nosotros queremos que las personas actúen de alguna forma y realmente no pueden actuar de esa forma, ¿no? No, Sí. porque es lo que ellos, la persona logra hacer en el momento, ¿no? Entonces, puede ser que tenga defectos, que uno le cae mal, pero uno también tiene defectos, ¿no? Entonces, puede ser que algunas cosas tengamos, estemos haciéndolo bien, pero otras cosas lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, por eso que si somos indulgentes, vivimos en una sociedad más mejor, ¿no? ¿Armoniosa? Menos intolerante, ¿no? Sí, de hecho, creo que la indulgencia es una de las virtudes, de las menos practicadas por nosotros. Es como comprender que no nos corresponde juzgar los defectos de los demás y de alguna forma es primero empezar con los propios, ¿no? Con los defectos, porque como dice por ahí, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, de culpa, ¿no? Entonces, es una tendencia muy común juzgar el comportamiento de los demás con el rigor de nuestro propio patrón de conducta o de nuestro propio ideal de lo que debería ser la perfección, siendo que tampoco nosotros cumplimos. Entonces, más allá de eso, pues yo creo que no conviene perder el tiempo en la crítica destructiva, porque si fuera realmente una intención de poner en el escritorio el defecto del otro o lo que no nos agrada del otro, pues realmente no se hace con una intención de una ayuda amorosa, ¿no? Normalmente hay un disgusto de nuestra parte y es una intolerancia bien clara, ¿no? Eso es. Sí. ¿Sigue quién? ¿Continuamos? ¿Sigues? Sí, sigues tú, yo creo. Sí, Oh, sigue, David, por favor. 17. Sed indulgentes para con las faltas del prójimo, cualesquiera que sean. Solo juzgad con severidad vuestras propias acciones, y el Señor empleará la indulgencia para con... Por favor.
para con vosotros, así como vosotros la habéis empleado para con los demás. Sostened a los fuertes y animadlos a la perseverancia. Fortaleced a los débiles y enseñadles la bondad de Dios, que toma en cuenta hasta el menor arrepentimiento. Mostrad a todos el ángel de la penitencia, que extiende sus blancas alas sobre las faltas de los humanos y las oculta de ese modo ante aquel que no puede tolerar lo que es impuro. Comprended la misericordia infinita de vuestro Padre, y no os olvidéis jamás de decirle con vuestro pensamiento y sobre todo con vuestros actos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Comprended el valor de esas sublimes palabras, pues no solo la letra es admirable, sino también la enseñanza que encierra. ¿Qué solicitáis al Señor cuando le imploráis que os perdone? ¿Es solo el olvido de vuestras ofensas? Ese olvido os dejaría en la nada, porque si Dios se contentase con olvidar vuestras faltas, Él no castigaría, pero tampoco recompensaría. La recompensa no puede ser el precio del bien que no se ha hecho, y menos aún el del mal que se ha causado, aunque ese mal haya sido olvidado. Al pedir a Dios perdón para vuestras transgresiones, le pedís el favor de su gracia para que no volváis a caer, así como la fuerza necesaria para entrar en un camino nuevo, el de la sumisión y el del amor, en el que al arrepentimiento podréis añadir la reparación. Cuando perdonéis a vuestros hermanos, no os contentéis con correr el velo del olvido sobre sus faltas, pues ese velo suele ser muy transparente para vuestra mirada. Cuando los perdonéis, ofrecedles al mismo tiempo vuestro amor. Haced por ellos lo que quisierais que el Padre Celestial hiciera por vosotros. Reemplazad la cólera que mancha por el amor que purifica. Predicad con el ejemplo esa caridad activa, infatigable que Jesús os ha enseñado. Predicadla como Él mismo lo hizo durante todo el tiempo que vivió en la tierra, visible a los ojos del cuerpo, y como la predica también sin cesar, desde que solo es visible a los ojos del Espíritu. Seguid ese divino modelo, no os apartéis de las huellas, ellas os conducirán al refugio donde encontraréis el reposo después de la lucha. Cargad vuestra cruz como Él lo hizo, y subid penosamente vuestro calvario, pero con valor, pues en su cima está la glorificación. Juan, obispo de Bordeaux, 1862. ¿Comentarios? Pues nos insta este pasaje a practicar esa indulgencia, siempre teniendo en mente el ejemplo del Maestro Jesús, que pues que en todas partes, en todos momentos de su vida, la mostró esa indulgencia y perdonó siempre. Y aparte, no solamente fue indulgente, sino que además hizo el bien a aquellos a los cuales en un momento dado podrían haberle hecho daño o haber caído en errores. Muy educativa la doctrina porque esto nos hace controlar los egos y además esto tiene que salir desde el corazón, porque si no sale desde el corazón no fluye con el amor que se necesita. Cierto. Creo que también algo que es diferente, ¿no? Que sea dice que en realidad queda muy transparente si uno solo perdona, pero que en realidad el perdonar sincero es tú amar a la persona,
como el Padre Celestial hace con nosotros. Tiene misericordia y nos ama. Entonces, en realidad, cuando uno perdona, en realidad uno hace un esfuerzo, y es un esfuerzo, como hablamos, 70 veces 7 veces 70, ¿no? 70 veces 7 veces 7, infinitamente. Pero la práctica realmente tratar de valorar lo que la persona tiene de bueno, y poner en práctica toda la enseñanza aquí que han colocado, ¿no? Que sea. La respuesta siempre es el amor. Claro, es cierto. ¿Quieres leer, Noemí? Yo leo. 18. Queridos amigos, sed severos para con vosotros mismos e indulgentes para con las debilidades de los otros. Esta es también una práctica de la santa caridad que muy pocas personas observan. Todos tenéis malas inclinaciones que vencer, defectos que corregir, costumbres que modificar. Todos tenéis que dependeros de una carga más o menos pesada para ascender a la cima de la montaña del progreso. ¿Por qué, pues, sois tan clarividentes en relación con el prójimo y tan ciegos en relación con vosotros mismos? ¿Cuándo dejaréis de más para abajo? Un poco más abajo. No tanto. A ver. No, más abajo. No, Ajá. Sí. ahí, ¿Cuándo ahí. ¿Cuándo dejaréis de advertir en el ojo de vuestro hermano la paja que lo molesta para ver en vosotros la viga que os ciega y os hace andar de caída en caída? Creed en vuestros hermanos, los espíritus. Todo hombre es suficientemente orgulloso para considerarse superior en virtud y en mérito a sus hermanos encarnados. Es insensato y culpable, y Dios lo castigará en el día de la justicia. El verdadero carácter de la caridad es la modestia y la humildad, que consisten en no ver más que superficialmente los defectos del prójimo, así como en esforzarse para hacer que prevalezca lo que en él hay de bueno y virtuoso, porque aunque el corazón humano sea un abismo de corrupción, siempre existe en algunos de sus pliegues más recónditos el germen de los buenos sentimientos, chispa brillante de la esencia espiritual. Espiritismo, doctrina consoladora y bendita. Felices los que te conocen y hayan provecho en las saludables enseñanzas de los espíritus del Señor. Para ellos el camino es claro y el recorrerlo pueden leer estas palabras que les indican el medio de llegar al destino. Ya me perdí. Así, Ahí está. caridad práctica. Y aprovecho de las saludables enseñanzas de los espíritus del Señor. Para ellos el camino es claro y al recorrerlo pueden leer estas palabras que les indican el medio de llegar al destino. Caridad práctica, caridad del corazón, caridad para con el prójimo como para uno mismo. En una palabra, caridad para con todos y amor de Dios por encima de todas las cosas, porque el amor de Dios resume todos los deberes y porque es imposible amar realmente a Dios sin practicar la caridad de la que Él ha hecho una ley para todas sus criaturas. Dufetré, obispo de Nevers, Burdeos. ¿Alguien comenta?
Grande. Ujú. David, Sí, esta parte de la caridad es como la clave del espiritismo y del cristianismo auténtico, ¿no? El más sencillo, el más natural. Y caridad pudiera uno pensar que es entregar monedas, dar un poco de algo, ¿no? Material. Pero la mayor caridad tiene que ver con la caridad, que es el trato que podamos dar a los demás, como el que damos a nosotros mismos. Yo trato de Ujú. reflexionar y de llevar una práctica que es que independientemente de los defectos que haya o pueda haber en cualquier persona con la que yo trate, ante todo debo de recordar que esa persona es un hijo de Dios o una hija de Dios y que tiene ahí, como dice, la chispa, la esencia divina en su fuero más interno, en su parte más central, más íntima. Entonces, por respeto a esa divinidad, porque vosotros sois dioses, todos tenemos esa partícula de divinidad, no sería lo más conveniente criticar o juzgar la parte exterior, porque esa parte exterior compartimos todos, que es nuestra naturaleza humana, y en la cual hay mucho desperfecto, mucho defecto, muchos errores, muchos vicios, muchas tendencias oscuras. Entonces, es como la educación en su más alto grado del espíritu tiene que ver con la caridad, entendida como un respeto irrestricto a la divinidad del otro y también a la propia. Por eso también se dice que la caridad se aplica a uno mismo cuando uno respeta el templo sagrado que es el cuerpo, que se respeta a uno mismo y se valora de la misma forma, ¿no? Entonces, esa es una forma que yo tengo para tratar de recordar y que no es fácil, pero hay que hacerlo 70 veces 7, ¿no? Sí, y yo creo que la parte de la virtud también, eh, cuando uno trabaja en la desobsesión, ve muchos casos de personas que están en la sombra, ¿no? Que sea espíritus desencarnados que están en sombra total, ¿no? En tinieblas también. Y ellos siempre tienen una persona o una mamá o alguien que lo cuidó en alguna vida, que lo rescata y le saca algo bueno. Y a través de ese ser, de ese otro ser desencarnado que logramos hacer la persona salir de la sombra que está, ¿no? La persona, digo, el espíritu desencarnado, ¿no? Que la diferencia entre estar encarnado y desencarnado es apenas el cuerpo. Y en realidad, nosotros a veces queremos separar mucho el mundo espiritual y el mundo material como si fueran dos cosas distintas, pero estamos totalmente integrados uno al otro, ¿no? Eso creo sí, que es claro, algo importante a decirlo, ¿no? Víctor. sí. Vinculando este ítem con el anterior, yo creo que lo que tendríamos que siempre enfatizar en nuestra observación de las demás personas es siempre la parte de sus virtudes, sus cualidades, antes que ver también sus errores o defectos, que todos los tenemos, desde luego. Entonces, primero, fijarnos realmente, esa persona, ok, tiene pero tiene una cualidad, es así, destaca en esto, ha logrado tal cosa. Entonces, siempre fijarnos en esas cualidades que tienen los demás, en esas virtudes que tienen los demás, antes que solamente en sus defectos. Sí, quisiera compartir rápido algo que me llegó ahorita. Normalmente Sí, siempre tenemos alguna resistencia o resentimiento con algún familiar, algún amigo, quizás una pareja del pasado, y es muy difícil perdonar, es muy difícil porque sentimos un sentimiento resentido o algo así. Y hay un enfoque psicológico que dice, si eres capaz de recordar un momento de alegría con esa persona o de ver alguna cualidad que la reconoces como tal, ya habrás dado el primer paso para reconciliarte con él, ¿no? Cuando no es capaz uno de perdonar, uno tiene que buscar
el recuerdo mejor, más bonito de esa relación, de esa amistad, de esa pareja, expareja. Y es la única forma, porque estamos obligados a ver el bien aún, aunque sea muy pequeño, aunque sea mínimo, porque es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Nada más. Sí, Creo que ya muy cierto, David. estudiamos bastante ahí. Creo que ya tuvimos bonitas reflexiones del Evangelio según el Espiritismo. Y le voy a pedir ahí a Víctor que pueda cerrar entonces el estudio del Evangelio hoy Sí. día, con vibraciones Claro. también para la paz del mundo. Bien, nos relajamos. Hacemos una respiración profunda. Y agradecemos a las fuerzas de la luz, al Maestro Jesús y a los hermanos espirituales que nos han acompañado y que son nuestros mentores en el mundo espiritual para que nosotros podamos ir creciendo en virtudes y en conocimiento hacia la maestría del Maestro Jesús, hacia lo más alto. Pedimos también por la paz del mundo, pedimos por la reconciliación de todas las naciones, que todos los seres humanos se encuentren en armonía y la fraternidad prevalezca por encima de cualquier otra diferencia, que se depongan también todos aquellos instrumentos para dañar a los demás, que podamos encontrar un ambiente de convivencia en este planeta que hemos deteriorado tanto en los últimos años. Gracias, Señor, por esta oportunidad de realizar este estudio y gracias a nuestros hermanos mayores. Bendiciones para todos nuestros hermanos que nos escucharon. Gracias. Gracias a Dios. Buenos amigos, nos vemos entonces el próximo domingo con los mensajeros y ojalá tengamos el grupo nuevamente reunidos. Muy felices de estar los 4 aquí juntos, ¿ya? Muchas gracias y buenas Gracias. Que noches. pasen buena noche. Gracias. Buena tarde, noche. Es un gusto estar con ustedes nuevamente Gracias. reunidos. Bienvenidos todos.